Hola comunidad, mi nombre es Daniel Montoya, sí, como el cantante, y siempre hacen el mismo chiste cuando me presento, y lo que voy a contarles ocurrió a finales de noviembre de 2023, en una zona antigua del centro de la ciudad de Querétaro. Nunca lo había relatado completo porque cada vez que intento explicarlo, siento que las palabras no alcanzan para describir lo que vi, o lo que creo que vi. Pero esa madrugada cambió por completo mi manera de entender lo paranormal, la fe, y también a esas señoras mayores que pasan horas enteras rezando en las iglesias. En ese entonces yo trabajaba como encargado de turno en un café, bar llamado La Estación 47, un lugar pequeño pero muy concurrido cuando empezaban las posadas y las reuniones de fin de año. Noviembre y diciembre eran una locura. Esa noche en particular había sido una de las más pesadas, las mesas llenas, pedidos, atrasados, clientes impacientes y un grupo que decidió quedarse hasta el último minuto posible. Cerramos casi a las 2:40 de la mañana, pero entre limpiar, cuadrar caja y asegurar que todo quedara en orden, terminé saliendo cerca de las 3:15. Generalmente un compañero, Iván, me daba aventón porque vivíamos relativamente cerca, pero ese día él se había ido antes. Tenía que recoger a su hermana en otra colonia y no iba rumbo a mi casa. No fue mala intención, simplemente coincidió así. Yo ya estaba acostumbrado a caminar cuando era necesario. Mi departamento quedaba a unos 45 minutos a pie, cruzando varias calles del centro histórico y luego una zona más residencial y silenciosa. No era la primera vez que caminaba a esas horas. De hecho, la madrugada tenía algo que me gustaba a la ciudad. Se veía distinta, más honesta, sin el ruido del día. Sin embargo, tampoco era ingenuo. En las semanas anteriores había habido varios asaltos por la zona, nada extremadamente violento según las noticias locales, pero suficientes como para mantenerme alerta. Antes de salir guardé la Mayo R, parte del efectivo en la mochila, y me dejé en el bolsillo delantero del pantalón unos 300 pesos. Siempre hacía eso por consejo de mi padre: si te asaltan, que no te agarren sin nada, porque el coraje los vuelve peligrosos. La noche estaba particularmente fría. No había luna. El cielo parecía una sábana oscura, sin estrellas visibles por la contaminación. Caminaba atento, sin audífonos, escuchando mis propios pasos y el eco que rebotaba en las paredes antiguas de las calles empedradas. Al cruzar la avenida principal, tomé un atajo que pasaba frente a un pequeño jardín público. Ese jardín tenía enfrente una capilla vieja, dedicada, según una placa, menos a la Virgen de los Dolores. Era un templo modesto, con una torre angosta y una cruz metálica en la punta. Siempre había escuchado historias vagas sobre ese lugar, que se aparecía una sombra en la torre, que se oían cantos cuando no había nadie. Nada concreto, puras historias que la gente cuenta por aburrimiento. Yo jamás había visto nada extraño ahí. Esa madrugada, sin embargo, algo era distinto. Desde media cuadra, antes sentí una especie de presión en el pecho. No miedo todavía, más bien incomodidad, como cuando sabes que alguien te está observando. Miré alrededor y no vi a nadie, ni un coche pasando, ni una persona cruzando la calle. El jardín estaba completamente oscuro, apenas iluminado por un par de faroles amarillentos que parpadeaban de vez en cuando. Fue entonces cuando la vi. Frente a la reja de la capilla, justo al pie de la torre, había una figura vestida de negro. Estaba de pie, inmóvil. Al principio pensé que era una bolsa de basura atorada en el portón, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra distinguí claramente el contorno de una persona. Pequeña, encorvada, cubierta con un rebozo oscuro que le cubría la cabeza. Mi primer pensamiento fue absurdo: es una sombra. El segundo fue peor: es un fantasma. Me detuve en seco. Sentí cómo la sangre me bajaba a los pies. El corazón empezó a latirme tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. La figura se movió, giró lentamente el rostro hacia mí. No escuché pasos ni crujidos de ropa, solo ese movimiento lento, deliberado. Y entonces levantó el brazo derecho e hizo un gesto claro con la mano en mí. Estaba indicando que me acercara. Ahí fue cuando mi cuerpo quiso dar media vuelta y correr. No había nadie más alrededor, ni an alma. El silencio era tan profundo que casi dolía. Seguro es una señora, me dije. Alguien que necesita ayuda. Intenté tal vez se había quedado encerrada. Tal vez esperaba a alguien. Tal vez estaba rezando y no se había dado cuenta de la hora. Respiré hondo y caminé hacia ella. Cada paso me costaba
un esfuerzo enorme. El frío se intensificó conforme me acercaba. Cuando estuve a unos 5 metros, pude escuchar algo. Estaba rezando. Su voz era muy baja, pero clara. Repetía el rosario con una cadencia lenta y constante. Dios te salve María, llena eres de gracia. Era una mujer muy anciana. Su piel estaba arrugada. Sus manos delgadas sostenían un rosario grande de cuentas oscuras. Sus ojos no me miraban. Estaban fijos en la torre de la capilla. Hijo, me dijo sin dejar de pasar las cuentas entre sus dedos, qué bueno que llegas. Ponty, no dejes de rezar. Su voz no era temblorosa. Era firm. Perdón, alcancé a decir. No dejes de rezar, repitió. Pok baja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién baja? No respondió directamente. Dio un paso hacia atrás. Yo ya no puedo quedarme, murmuró. Pero tú, Sian, reza fuerte. Y comenzó a alejarse hacia la esquina del jardín. La vi caminar con una velocidad extraña para alguien de su edad. No corría, pero avanzaba más rápido de lo que parecía posible. Mi instinto me decía que la siguiera. Pero entonces recordé su advertencia y casi por inercia miré hacia la torre. Ojalá no lo hubiera hecho. En la parte superior, justo debajo de la cruz metálica, había algo adherido a la pared. Al principio parecía una mancha oscura. Luego se movió. Era una figura humana, o algo que imitaba la forma humana. Muy delgada, casi esquelética. Su piel, si es que era piel, era completamente negra, no como la oscuridad de la noche, sino como carbón quemado. No tenía piernas, o al menos no podía verlas. Su torso se sostenía con ambos brazos, cuyos dedos largos se aferraban a la piedra de la torre. La cabeza era pequeña y desproporcionada, y aunque estaba lejos, sentí que me miraba. El tiempo se ralentizó. La criatura comenzó a descender. No se dejaba caer. Se desplazaba con movimientos bruscos, apoyándose únicamente en sus brazos, como si las manos fueran garras que encontraban puntos invisibles donde sujetarse. Ahí fue cuando comencé a rezar. No recuerdo haber decidido hacerlo. Simplemente las palabras salieron de mi boca. El Padre Nuestro, primero. Luego, el Ave María, una y otra vez. Mi voz temblaba, pero cada vez se hacía más fuerte. La figura se detuvo. Quedó suspendida a mitad de la torre. Sentí que si dejaba de rezar, terminaría de bajar. Cerré los ojos. Repetí las oraciones hasta quedarme sin aliento. Mi mente entró en una especie de túnel. Solo existían las palabras y el miedo. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez me sacó del trance el sonido de pasos firmes acercándose por la calle. Abrí los ojos de golpe. Un hombre caminaba hacia mí. Llevaba uniforme de obrero y una mochila al hombro. Me miraba con extrañeza. ¿Todo bien, amigo? Señalé la torre, incapaz de hablar con claridad. El hombre miró hacia arriba. No hay nada, dijo. Volví la vista. La torre estaba vacía. Ni mancha nada. Mi respiración era irregular. Sentía las piernas débiles. ¿Te sientes mal?, preguntó el hombre. Con voz apenas audible, le pedí que me acompañara unas cuadras. No quería quedarme ahí, solo. Él dudó un segundo, pero aceptó. Caminamos en silencio. Yo volteaba constantemente hacia atrás, esperando ver algo siguiéndonos. Nada. Conforme nos alejábamos, comenzaron a verse luces en algunas ventanas. Un par de personas salían a tomar el transporte para el turno temprano. La ciudad empezaba a despertar. Cuando llegamos a una avenida más iluminada, el hombre se detuvo. «Ya estás mejor», me dijo, poniéndome una mano en el hombro. A veces la mente juega fuerte cuando uno viene cansado. Asentí, aunque en el fondo sabía que no había sido imaginación. Le agradecí y seguí mi camino casi corriendo. Al llegar a mi edificio subí las escaleras sin hacer ruido y me metí en la habitación de mis padres. Sí, a mis 24 años todavía vivía con ellos mientras ahorraba para mudarme. Me acosté en medio, como cuando era niño. Mi madre se despertó un poco y solo preguntó: ¿estás bien? Sí, mentí. Por la mañana les conté todo. Mi padre dijo que el cansancio y la sugestión pueden provocar visiones. Mi madre guardó silencio más tiempo. Después dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Anoche me desperté a las 3, me contó. Sentí la necesidad de rezar por ti. No sir, post true. Nunca encontramos historias específicas sobre esa capilla. Pero semanas después supe que
En esa misma zona habían asaltado violentamente a un joven justo a las 3:20 de la mañana, en la esquina que yo debía cruzar si no me hubiera detenido. A veces me pregunto qué habría pasado si no me detenía, si no hubiera rezado, si la anciana no hubiera estado ahí. Nunca volví a verla. He pasado muchas veces frente a esa capilla desde entonces, de día y de noche. Nunca he vuelto a sentir esa presión en el pecho. No sé si lo que vi fue algo maligno detenido por una oración. No sé si fue una advertencia. No sé si la anciana era real. Pero desde aquella madrugada, cada vez que veo a una viejita rezando sola en una iglesia, ya no la miro con indiferencia. Porque ahora sé que, a veces, alguien tiene que quedarse rezando para que algo no termine de bajar. Saludos a todos los que forman parte de esta comunidad nocturna. Mi nombre es Alejandro Neri, soy del estado de Puebla. Y lo que voy a contar ocurrió hace varios años, cuando apenas comenzaba la preparatoria. No es una historia que comparta con facilidad, porque durante mucho tiempo dudé incluso de mi propia memoria. Sin embargo, hay experiencias que se quedan tatuadas en la mente y en el cuerpo, y por más que uno quiera explicarlas con lógica, simplemente no encajan del todo. Todo comenzó en el año 2016. Yo tenía 15 años y vivía con mi madre y mi hermana menor en una casa modesta en las afueras de la ciudad, en una colonia tranquila donde casi todos se conocían. Mi padre trabajaba fuera y pasaba semanas sin volver, así que muchas noches éramos solo nosotros tres. Esa etapa de la vida es extraña. Uno ya no es niño, pero tampoco adulto. El cuerpo cambia, la mente se llena de preguntas, las emociones se intensifican. Siempre he pensado que en esa edad somos más sensibles a cosas que no entendemos del todo. No sé si eso influyó en lo que me pasó, pero lo menciono porque creo que es importante. Una noche cualquiera, después de terminar mi tarea y pasar un rato viendo videos en el celular, me fui a dormir cerca de las 11. Recuerdo que estaba particularmente cansado, porque al día siguiente tenía examen de matemáticas. Apagué la luz, cerré la puerta y me acosté boca arriba mirando el techo, hasta que el sueño me venció. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté abruptamente. Miré el reloj digital sobre mi escritorio en las 3:07 de la mañana. Había un silencio absoluto en la casa. Ni el refrigerador sonaba, ni los perros del vecindario ladraban. Solo ese silencio espeso, que parece presionar los oídos. Sentí algo difícil de describir. No era exactamente miedo, era más bien una certeza incómoda, como si supiera que no estaba solo en mi habitación. Sin mover el cuerpo, solo giré lentamente los ojos hacia la puerta, que estaba entreabierta. Desde mi cama, se veía el pasillo oscuro. Una silueta tan alta, tan delgada, completamente negra, más oscura que la propia oscuridad del pasillo. Se distinguía claramente el contorno de una cabeza y hombros. No tenía rasgos visibles, pero su postura indicaba que estaba mirando hacia mí. Mi respiración se volvió superficial. Pensé inmediatamente en mi mamá. Quizás había escuchado algo y se había asomado para ver si yo estaba bien. «Mamá», susurré. La figura no respondió. Y entonces, lentamente, se movió hacia atrás, ocultándose detrás del marco de la pared, como si se hubiera dado cuenta de que yo ya la había visto. Ese movimiento fue lo que me heló la sangre. No parecía una sombra producto de la luz. Se desplazó con intención. Reuní el valor para levantarme. Sentía las piernas débiles, pero caminé hasta la puerta y encendí la luz del pasillo. No había nadie. Fui directo al cuarto de mi madre. Estaba dormida profundamente. La puerta del baño estaba cerrada y la luz apagada. Me quedé unos segundos observando, intentando convencerme de que había sido una ilusión causada por la oscuridad. Volví a mi cama y eventualmente me dormí. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le pregunté a mi mamá si había ido a mi cuarto durante la madrugada. No, respondió sin dudar. Me dormí temprano y no me levanté hasta que sonó la alarma. Intenté restarle importancia. Pensé que tal vez había sido un sueño vívido, pero no terminó ahí. La noche siguiente volví a despertarme. Las 3:12 de la mañana, la misma sensación. Miré hacia la puerta. Ahí estaba, otra vez. Esta vez, no solo distinguí la silueta. En el lugar donde debería estar el rostro, había 2 puntos blancos. No brillaban intensamente, pero resaltaban en la oscuridad como pequeños reflejos. Sentí un golpe de pánico recorrerme el pecho. La figura levantó una mano, o algo parecido a una mano, y apoyó los dedos largos y delgados sobre el marco de la puerta.
se inclinó ligeramente hacia adelante. Yo estaba completamente paralizado por el miedo, pero aún podía moverme. Parpadeé un segundo y desapareció. Salté de la cama, encendí todas las luces y revisé cada rincón de la casa. Puertas cerradas, ventanas aseguradas. No había señales de que alguien hubiera entrado. Esa noche ya no dormí. Pensé en explicaciones racionales al estrés, sugestión, imaginación. Tal vez estaba soñando con los ojos abiertos. Las siguientes noches fueron peores. No siempre veía la figura, pero siempre despertaba alrededor de la misma hora, con la sensación de ser observado. Hasta que ocurrió algo diferente. Una madrugada desperté y de inmediato supe que algo no estaba bien. Intenté mover el brazo. Nope. Intenté girar la cabeza. Tampoco. Mi respiración se aceleró. Estaba completamente consciente, pero mi cuerpo no respondía. Había leído sobre la parálisis del sueño. Sabía que podía pasar, que el cerebro despierta antes que el cuerpo. Intenté tranquilizarme, pero entonces lo vi de pie junto a mi cama. La misma figura negra. Ahora podía distinguir mejor su forma. Era extremadamente delgada, con brazos largos que casi parecían desproporcionados. Su silueta vibraba ligeramente, como si estuviera rodeada de una interferencia invisible, similar a la estática de una televisión antigua. Los dos puntos blancos donde deberían estar los ojos me observaban fijamente. Quiet. No salió sonido alguno. La sensación en la habitación cambió. El aire se volvió pesado, caliente, difícil de respirar. Era como si la presencia irradiara una energía sofocante. La figura se inclinó lentamente hacia mí. Yo solo podía rezar mentalmente. No soy particularmente religioso, pero en ese momento, cualquier palabra que recordaba se convirtió en un salvavidas. Repetí oraciones en silencio, una y otra vez. Sentí que el tiempo se distorsionaba. La figura no me tocaba, pero estaba lo suficientemente cerca como para sentir su presencia sobre mi rostro. Todo se desvaneció. Recuperé el control del cuerpo de golpe, como si alguien hubiera cortado una cuerda invisible. Me incorporé, jadeando. La habitación estaba vacía. Pensé que había sido un episodio típico de parálisis del sueño. Eso me dio algo de consuelo. Pero lo que vino después fue lo que realmente me marcó. La última experiencia ocurrió aproximadamente una semana después. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba caminando por una carretera solitaria. No reconocía el lugar. A ambos lados había campos secos y postes de luz que parpadeaban débilmente. El cielo era gris oscuro sin estrella. A lo lejos vi una figura femenina vestida de blanco. Su cabello largo cubría parte de su rostro. Pensé inmediatamente en historias populares que había escuchado de niño. ¿Necesita ayuda?, le grité en el sueño. Norris comenzó a acercarse lentamente. Intenté retroceder, pero el suelo parecía moverse bajo mis pies. Cada paso que daba hacia atrás hacía que el paisaje se estirara, como si la distancia se deformara. La figura aceleró. Sentí un vértigo intenso. Pero no completamente. Estaba otra vez en mi habitación. Inmóvil, sentí presión en mis brazos, como si algo lo sujetara contra el colchón. La cobija comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo. No era un movimiento brusco, era deliberado. Podía sentir el aire frío tocar mi pecho. Con un esfuerzo enorme, logré mover apenas los ojos. Ahí está, sobre Mina, mucho más cerca que nunca. Sus ojos ya no eran blancos. Eran rojo intenso, brillante, como brasas encendidas en la oscuridad. Su rostro comenzó a cambiar. La piel negra se tornó pálida, casi blanca. El contorno de su cuerpo se distorsionó, como si adoptara otra forma. Por un instante me pareció que su silueta se volvía femenina, con algo parecido a cabello cayendo hacia los lados, teñido de un rojo oscuro. La sensación de calor aumentó. Podía sentir algo similar a respiración contra mi rostro. El terror era absoluto. Volví a rezar, esta vez mentalmente, con una desesperación que jamás había sentido. No sé cuánto duró, pero de pronto todo desapareció. Me senté de golpe, empapado en sudor. Eran las 3:33 de la mañana. Esa fue la última vez. Desde esa noche no he vuelto a experimentar nada parecido. Han pasado años. He investigado sobre parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas, trastornos del sueño. Muchas cosas encajan, otras no tanto. Nunca supe qué era esa figura. Nunca supe por qué adoptó distintas formas. Nunca supe por qué dejó de aparecer.
pero hay algo que todavía me inquieta. Semanas después de que todo terminó, mi hermana menor me dijo casualmente una tarde: «Oye, ¿por qué te asomas a mi cuarto en la noche?» Sentí que el estómago se me vaciaba. «Yo no me asomo». «Sí», insistió. «Te he visto parado en el pasillo, pero no entres. Solo mi...» Nunca le conté lo que yo había visto. Nunca supe si fue coincidencia o si aquello no estaba únicamente en mi habitación. Desde entonces, duermo con la puerta cerrada, y aunque han pasado años sin incidentes, todavía hay noches en las que despierto a las 3 de la mañana. Y antes de atreverme a mirar hacia la puerta, necesito reunir el valor para recordar que, tal vez, solo tal vez, algunas cosas prefieren quedarse observando desde la oscuridad. Tomó una de mis muñecas favoritas, una que no tenía baterías ni mecanismo alguno. La sostuvo entre sus manos, y entonces la muñeca comenzó a llorar. Un llanto mecánico, repetitivo. Pero esa muñeca no tenía ningún dispositivo para hacerlo. El sonido retumbó en el cuarto. Comenzamos a gritar. Laura, mi prima, empezó a rezar en voz alta. Las demás la imitamos entre sollozos. La criatura levantó la mirada hacia nosotras. Por un segundo pensé que sonreía. Luego, con un movimiento rápido, lanzó la muñeca al suelo y saltó de nuevo hacia el ventanal al desapareció. Nos quedamos llorando, abrazadas, sin atrevernos a movernos. Minutos después, mi mamá y mi hermana Mayo subieron corriendo, alarmadas por los gritos. Cuando les contamos lo que había pasado, intercambiaron miradas incómodas, revisaron el cuarto. No encontraron nada. El ventanal estaba abierto, sí, pero no había huellas ni señales claras de intrusión. Intentaron tranquilizarnos diciendo que probablemente había sido un animal y que nuestra imaginación había completado el resto. Mis amigas se fueron temprano esa noche. Yo no quise volver a subir sola al tercer piso durante días, pero lo más inquietante comenzó después. Mi habitación estaba justo debajo del cuarto de juegos. Tenía un tragaluz pequeño que daba hacia el patio interior y permitía ver parte del ventanal superior. Las primeras noches después del incidente, comencé a escuchar ruidos arriba, pasos pequeños, gulps, el sonido de juguetes moviéndose. Una noche escuché claramente el tintinear de las tacitas de plástico de mi cocinita. Me cubrí la cabeza con la cobija. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero luego vi sombras moverse a través del tragaluz. Pequeñas siluetas que cruzaban la luz de la luna. No era una sola. Eran varias. El miedo me consumió. Dejé de querer dormir sola. Me pasaba a la habitación de mi mamá o pedía que alguien se quedara conmigo. Comencé a tener pesadillas constantes. Soñaba que esas pequeñas figuras estaban sentadas alrededor de mi cama, usando mis juguetes como si fueran suyos. Mi familia decidió cambiarme de habitación. También me llevaron con un hombre muy anciano que, según decían, ayudaba a quitar espantos. Vivía en un pueblo cercano, en una casa antigua llena de velas y figuras religiosas. Me hizo sentar en una silla de madera. Rezaba en voz baja mientras movía ramas secas alrededor de mi cabeza. En una de las sesiones, tomó un líquido oscuro y me lo roció suavemente en el rostro. Tenía un olor fuerte, herbal. Fuimos 7 veces. Después de la última visita, dejé de escuchar ruidos. Las sombras desaparecieron. Volví a dormir tranquila. Pero algo cambió. Antes de todo aquello, yo tenía una suerte extraña. Frecuentemente encontraba monedas en la calle, a veces pulseras, pequeños aretes, objetos curiosos. Siempre bromeaba diciendo que tenía imán para las cosas perdidas. Después de las visitas con el anciano, nunca más encontré nada, ni una. Con el tiempo llegué a pensar algo inquietante. Quizá esas pequeñas criaturas tomaban mis juguetes por las noches. Y quizá, de alguna manera extraña, me dejaban pequeños regalos como agradecimiento. Años después, ya adolescente, le conté la historia a un vecino Mayo. Se quedó en silencio un momento. Luego, me dijo que él también los había visto. Pequeñas figuras moviéndose entre los árboles de su jardín. Él coleccionaba campanas antiguas y aseguraba que a veces cambiaban de lugar sin explicación. En lugar de asustarse, decidió aceptar su presencia. Incluso construyó un pequeño rincón en su patio, con piedras y figurillas diminutas, como una especie de refugio. Nunca volvió a tener problemas. Yo, en cambio, jamás volví a verlos. Pero a veces, cuando entro en tiendas de juguetes antiguos y percibo un olor leve, rancio, que nadie más parece notar, recuerdo aquella tarde
Recuerdo el golpe seco, la muñeca llorando y esos pequeños ojos observándonos desde el ventanal mientras el sol se ocultaba. Muy buenas y verdaderamente inquietantes noches a todos los que leen este relato. Lo que estoy por contar ocurrió hace poco más de 20 años, cuando yo tenía apenas 7 años. Hoy soy adulta, tengo hijos y una vida completamente distinta, pero cada vez que recuerdo aquello, siento que vuelvo a convertirme en esa niña pequeña que no entendía que estaba viendo. Crecí en una casa grande, de 3 niveles, ubicada en una zona residencial de las afueras de Toluca. No era una mansión, pero para mí, a esa edad, lo parecía. Mi padre trabajaba mucho y mi madre pasaba la mayor parte del tiempo organizando la casa. Yo era hija única en ese entonces, así que recibía muchísima atención y también muchísimos juguetes. Mi lugar favorito estaba en el 3er piso. Ahí había una habitación enorme que originalmente estaba pensada como estudio, pero que terminó convirtiéndose en mi cuarto de juegos. Tenía estanterías llenas de muñecas, peluches, casitas de plástico, cocinitas en miniatura, cajas con ropa diminuta y hasta una carreola pequeña donde paseaba a mis muñecas como si fueran bebés reales. Justo al lado de ese cuarto estaba el área de lavado, donde mi mamá pasaba largas horas planchando o acomodando ropa. Esa cercanía era perfecta. Yo jugaba sin molestar abajo y ella podía vigilarme sin interrumpir sus tareas. El cuarto tenía algo muy particular, un ventanal enorme que iba casi de piso a techo. Desde ahí se veía todo el vecindario en las azoteas de las casas, los cables de luz cruzando la calle, los árboles altos que rodeaban el fraccionamiento y, a lo lejos, un terreno baldío lleno de hierba. Para mí era una vista mágica. Una tarde, durante vacaciones de verano, invité a 2 primas y a 2 amigas del colegio. Éramos 5 niñas en total. Recuerdo que comenzamos a jugar alrededor de las 2 de la tarde. Cada una llevó alguna muñeca especial. Extendimos cobijas en el suelo, organizamos una escuela, luego una fiesta. Luego fingimos que éramos doctoras atendiendo a pacientes imaginarios. El tiempo se nos fue volando. Cuando el sol empezó a ocultarse, el cuarto comenzó a teñirse de un tono naranja tenue. Nadie encendió la luz porque aún había claridad suficiente. Estábamos demasiado metidas en nuestra fantasía. Fue entonces cuando lo noté. Mientras acomodaba unos accesorios diminutos, vi por el rabillo del ojo que los cables eléctricos frente al ventanal comenzaron a moverse. Al principio no le di importancia, pensé que era el viento, pero luego las ramas de los árboles también empezaron a agitarse, aunque el aire dentro del cuarto estaba completamente quieto. Levanté la mirada. Entre los cables algo se movía. Una figura pequeña, oscura, ágil, saltaba de un cable a otro con una rapidez sorprendente. ¿Vieron eso?, pregunté, distraída. Mis amigas apenas voltearon, creyendo que señalaba a algún pájaro. La figura avanzaba en dirección a nuestra casa. No parecía un gato, no parecía un mono. Su silueta era distinta, MS humana. El ventanal estaba entreabierto para que entrara aire fresco. Aún así, no sentí miedo inmediato. Mi mente infantil asumió que sería algún animal del terreno baldío. Entonces, ocurrió. Escuchamos un golpe seco, un estruendo pesado, como si algo hubiera caído con fuerza dentro del cuarto. Todas volteamos hacia la ventana. Ahí, sobre el marco del ventanal, agachado, mirándonos. Eric no medía más de 30 o 40 centímetros. Su piel era de un negro intenso, pero no uniforme. Era arrugada, como si estuviera quemada o reseca. Sus extremidades eran delgadas y sus manos largas, con dedos finos y curvados. Vestía algo parecido a un traje antiguo, no elegante como los de una fiesta, sino más bien como una versión vieja y desgastada de uno. El saco estaba sucio, roto en las mangas, y el pantalón parecía hecho de una tela gruesa. Lo más perturbador fue el olor. Un hedor fuerte, rancio, como grasa vieja, acumulada durante años en una cocina. Un olor que parecía pegajoso, que se metía en la nariz y no salía. El cuarto entero se impregnó de ese aroma en segundos. Nadie gritó al principio. Nos quedamos congeladas. Esa cosa inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como estudiándonos. Luego dio un pequeño salto y cayó dentro del cuarto. El sonido de sus pies al tocar el piso fue suave, pero el impacto se sintió pesado. Mi prima Mayoere fue la primera en reaccionar. Nos jaló hacia la pared más alejada, arrinconándonos juntas. Yo no podía apartar la mirada. Aquella criatura caminó con pasos cortos
hacia el centro del cuarto. Miró alrededor. Sus ojos no eran completamente visibles, pero había un brillo oscuro en ellos, como si reflejaran la poca luz del atardecer. Se